Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La camioneta Jeep alquilada levantó polvo mientras subía por la carretera de montaña a las afueras de Monterrey. Gerardo Montes mantenía una mano en el volante y la otra sostenía su teléfono contra su oreja. La voz de su hija burbujeaba de emoción al otro lado. Papá, prometo que tendremos cuidado. Es solo Cancún para las vacaciones de primavera. Maite y Laura van, y el hermano de Maite también va a volar allá. Gerardo miraba los acantilados de piedra caliza pasar por su ventana. 48 años, hilos de plata entre su cabello oscuro. Había cambiado el equipo táctico por vaqueros de contratista hace 3 años. La transición no había sido fácil. Algunas noches todavía se despertaba buscando un arma que no estaba allí. Ximena, no me preocupa que tú tengas cuidado. Me preocupa que todos los demás allá abajo no tengan cuidado. Ella se rió. No puedes verificar los antecedentes de cada universitario en la playa. Mírame hacerlo, papá. Su tono cambió. Esa inflexión particular que usaba cuando estaba a punto de ponerse seria. 20 años, estudiante de premedicina en el TEC de Monterrey. Había heredado su terquedad junto con sus ojos verdes. Sé que los últimos 3 años han sido difíciles. Desde que mamá murió, has sido diferente, más protector, pero necesito que confíes en mí. Gerardo entró en el estacionamiento de grava de su lugar de trabajo actual, la renovación de una casa de rancho que ya tenía 2 semanas de retraso. El cliente, un millonario tecnológico de San Pedro Garza García, lo quería todo para ayer. El trabajo mantenía ocupadas las manos de Gerardo, lo cual era el punto. Manos ociosas significaban pensamientos ociosos, y pensamientos ociosos significaban recordar cosas que había pasado 15 años haciendo en lugares que no existían oficialmente en ningún mapa. Confío en ti completamente, dijo. Es con el resto del mundo con quien tengo problemas. Te enviaré mensajes todos los días, mañana y noche. Trato hecho. Él apagó el motor. Mañana, mediodía y noche. Eres imposible. Eso es lo que decían en el ejército. Después de colgar, Gerardo se sentó en la camioneta por un momento. El fondo de pantalla de su teléfono mostraba a Ximena en su graduación de la preparatoria. El birrete inclinado en ángulo, esa sonrisa contagiosa que le recordaba tanto a su madre. Rebeca se había ido hace 3 años, cáncer de páncreas, 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Esos 6 meses habían sido más duros que cualquier misión que hubiera realizado en Colombia. Más duros que la emboscada en la selva a las afueras de Cali que le había valido una cicatriz en las costillas y una mención clasificada de la que no podía hablar con nadie. El sitio de construcción estaba tranquilo. Su equipo no llegaría hasta dentro de 1 hora. Gerardo usó el tiempo para repasar su rutina matutina. 5 millas en el perímetro de la propiedad. Ejercicios de peso corporal que había hecho en 1000 barracones temporales y casas de seguridad. Su cuerpo recordaba los patrones incluso si su mente había intentado olvidar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ramiro Garza. Sigue en pie el póker del viernes. Ramiro había sido su observador en Colombia, un nativo de Saltillo que podía dispararle a una mosca sobre una lata de cerveza a 800 metros. Ahora dirigía un campo de tiro en Santa Catarina. La mayor parte del antiguo escuadrón de Gerardo se había dispersado después de haber sido disueltos oficialmente. Algunos se habían convertido en contratistas privados, otros en fuerzas del orden, algunos simplemente habían desaparecido en la vida civil como humo. Gerardo respondió, trae tu billetera. El equipo llegó a las 7. Gerardo pasó el día reestructurando una pared que el contratista anterior había instalado torcida de alguna manera. El trabajo físico ayudaba. Mantenía su mente alejada de vagar hacia los 18 meses que había pasado incrustado con la inteligencia colombiana, ejecutando operaciones contra los restos del cartel de Medellín. Lo mantenía alejado de recordar la villa a las afueras de Cali donde habían acorralado a Ramón Cortés, uno de los últimos sicarios de la vieja guardia. Lo mantenía alejado de recordar lo que Cortés había dicho antes de que Gerardo le metiera una bala. Ustedes los federales creen que nos están cazando. Solo están haciendo espacio para alguien peor. Esa noche, Gerardo preparó la cena. Fajitas de pollo, las favoritas de Ximena. Comió solo en la mesa de la cocina en la casa que ahora se sentía demasiado grande.
Rebeca había insistido en 5 habitaciones. Espacio para crecer, había dicho. Nunca llegaron a llenar las habitaciones extra. Su teléfono sonó a las 11 de la noche. El nombre de Ximena parpadeó en la pantalla. Hola, pequeña. ¿No deberías estar empacando? Lo estoy. Solo quería decir buenas noches. Volamos mañana por la tarde. Hablaron durante 20 minutos sobre nada importante. Sus exámenes finales, si debía empacar el bikini azul o el rojo, como el hermano de Maite, Daniel, era aparentemente insufrible. Una conversación normal, el tipo que Gerardo había aprendido a atesorar. Después de colgar, caminó hacia su oficina, el dormitorio más pequeño, convertido en un espacio de trabajo que no veía mucho uso. En un armario detrás de cajas de ropa de Rebeca que no había podido donar, había una caja fuerte para armas cerrada. Dentro, su pistola de servicio, una Sig Sauer que había llevado durante 7 años. También dentro, un sobresellado que contenía 6 números de teléfono escritos con su letra, sin nombres adjuntos, los números de su antiguo escuadrón, Ramiro Garza, Felipe Hernández, quien había sido su experto en comunicaciones, Ricardo Casas, su médico, Venceslao Gómez, su hombre de demoliciones, y otros 2 que se habían adentrado tanto en la contratación privada que ni siquiera Gerardo estaba seguro de en qué países operaban ya. No había necesitado abrir ese sobre en 3 años. No había querido hacerlo. Gerardo cerró la caja fuerte y se fue a la cama, poniendo su alarma a las 5 de la madrugada. Mañana, llevaría a Ximena al aeropuerto, la vería desaparecer a través de la seguridad con Maite, Terry y Laura, y luego volvería a casa a una casa vacía y un trabajo de renovación a medio terminar. No soñó. Se había entrenado hace años para no soñar. El aeropuerto era un caos. Las multitudes de las vacaciones de primavera inundaban cada terminal. Gerardo ayudó a llevar la maleta extra grande de Ximena al mostrador de facturación, ganándose un giro de ojos. Papá, puedo manejar mi propio equipaje. Compláceme. Maite y Laura esperaban junto a la línea de seguridad, ambas pegadas a sus teléfonos. Maite levantó la vista lo suficiente para saludar. Su hermano Daniel estaba apartado, desplazándose por su teléfono con el aire de alguien demasiado genial para su entorno. 23 años, trabajaba en finanzas, llevaba una chaqueta de traje con vaqueros de diseñador. Gerardo lo había visto 2 veces y le había caído mal ambas veces. ¿Tienes el cargador de tu teléfono?, preguntó Gerardo. Sí. ¿Pasaporte? Papá, solo estoy comprobando. Ximena lo abrazó fuerte. Estaré bien. Te enviaré un mensaje cuando aterricemos. La vio unirse a sus amigos, los vio desaparecer a través del puesto de control de seguridad. Ximena miró hacia atrás una vez, le dio un saludo y esa sonrisa. Entonces se fue. Gerardo condujo a casa en silencio. La casa se sentía más vacía de lo habitual. Se lanzó al trabajo, pasando los siguientes 2 días terminando el marco de la casa del rancho y comenzando con la electricidad. Su teléfono permaneció en su bolsillo, cerca. Los mensajes de texto de Ximena llegaron como un reloj. Aterrizamos a salvo. El hotel es increíble. La playa es preciosa. Al tercer día, su mensaje de la tarde no llegó. Gerardo revisó su teléfono a las 2 de la tarde. Nada. A las 3, envió un mensaje. ¿Todo bien? Sin respuesta. A las 4, llamó directo al correo de voz. Se dijo a sí mismo que no se preocupara. Batería del teléfono muerta, perdida en el momento. Tenía 20 años en vacaciones de primavera en Cancún. No era un soldado en patrulla en territorio hostil. A las 5 de la tarde, su teléfono vibró. Mensaje de vídeo de un número desconocido. La sangre de Gerardo se heló incluso antes de abrirlo. El vídeo duraba 20 segundos. Grabado con iluminación tenue, cámara en mano temblorosa. Ximena estaba arrodillada sobre un piso de concreto, con las manos atadas con bridas a la espalda. Su rostro estaba bañado en lágrimas, los ojos muy abiertos por el terror. Detrás de ella estaba un hombre, Gerardo no podía ver claramente, solo una sombra, una mano agarrando el cabello de Ximena, tirando de su cabeza hacia atrás. La otra mano sostenía un machete, la hoja descansando contra su garganta.
Una voz habló en inglés con acento, aunque rápidamente cambió a un español fluido y amenazante. Calmada, casi amistosa. Señor Gerardo Montes, exmilitar, entiendo. Operaciones encubiertas en Colombia. Sí. Currículum muy impresionante. El machete presionó más cerca del cuello de Ximena. Ella gimió. Su hija es encantadora. Muy educada. Me ha estado contando sobre sus estudios. Premedicina. ¿Cuánta ambición? Una pausa. Exijo 100 millones de pesos. Moneda nacional. Tiene 72 horas para organizar la transferencia. Las instrucciones seguirán. Si contacta a la policía, a la fiscalía, a cualquier autoridad, le cortaré la cabeza a su hija y la enviaré a su casa en 3 cajas separadas. La hoja trazó a lo largo de la línea de la mandíbula de Ximena. No me ponga a prueba. Soy un hombre de negocios, señor Montes. Siempre cumplo mis promesas. El vídeo terminó. Gerardo lo reprodujo una y otra vez. Sus manos no temblaban. Su respiración se mantuvo constante. 3 años de vida civil no habían borrado 15 años de entrenamiento. Vio el vídeo 12 veces, notando cada detalle. El piso de concreto, industrial, vertido recientemente. La iluminación fluorescente en el techo. El sonido, un zumbido distante, maquinaria o generador. La ropa de Ximena, el mismo atuendo de su foto en la playa de la mañana. Línea de tiempo tomada hoy, probablemente en las últimas horas. La voz del hombre, educada, pronunciación cuidadosa. La referencia al trasfondo militar de Gerardo significaba investigación. La demanda de 100 millones significaba alguien con recursos que sabía que Gerardo no podía acceder fácilmente a esa cantidad de dinero, lo que significaba que esto no se trataba realmente del rescate. Esto se trataba de ventaja, de desesperarlo. Gerardo dejó su teléfono en la mesa de la cocina. Caminó hacia su oficina, abrió la caja fuerte de armas, sacó el sobre con 6 números de teléfono. No llamó a la fiscalía. No llamó a la policía. Llamó a Ramiro Garza. Hola, Gerardo. ¿Partida de póker? No hasta que necesite al equipo. A todos ellos. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Monterrey? Una pausa. La voz de Ramiro cambió, perdiendo su tono casual. ¿Cuál es la situación? Ximena ha sido secuestrada. En el sur. Operación profesional. Necesito a todos aquí para mañana por la mañana. Recibido. Haré llamadas. ¿Cuál es la jugada? Gerardo miró el vídeo en su teléfono, congelado en la imagen del rostro aterrorizado de su hija. Vamos de caza. Para la medianoche, su cocina se había convertido en un centro de operaciones. Ramiro Garza llegó primero, conduciendo directamente desde Saltillo con una bolsa de lona llena de equipo sobre el que Gerardo no preguntó. Felipe Hernández voló desde Guadalajara, todavía usando su traje de cualquier trabajo de seguridad cibernética que hubiera estado haciendo. Ricardo Casas condujo desde San Pedro, luciendo exactamente igual que hace 7 años, construido como un apoyador, moviéndose con la eficiencia precisa de un médico. Venceslao Gómez fue el último en llegar, deteniéndose en una camioneta con placas de Sonora justo después de las 2 de la madrugada. Había envejecido más canas en su barba, pero sus ojos todavía tenían esa chispa peligrosa que lo había convertido en el mejor experto en demoliciones con el que Gerardo había trabajado. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina de Gerardo. Nadie preguntó si esto era legal. Nadie sugirió llamar a las autoridades. Todos habían estado en habitaciones como esta antes, planeando operaciones que oficialmente nunca sucedieron. Gerardo reprodujo el vídeo una vez. Nadie habló hasta que terminó. ¿Hace cuánto?, preguntó Ramiro. 7 horas. Plazo de 72 horas. 65 ahora. Felipe ya tenía su computadora portátil abierta. Envíame ese archivo de vídeo. Puedo extraer metadatos. Tratar de rastrear el número. Ya lo intenté, dijo Gerardo. Teléfono desechable enrutado a través de 3 países diferentes. Callejón sin salida. Entonces lo trabajamos a la antigua, dijo Ricardo. ¿Dónde fue llevada?
Cancún. Hotel Paraíso Beachfront. Me envió un mensaje al mediodía. Así que iban a la playa. El siguiente mensaje fue este vídeo a las 5 de la tarde. Esa es una ventana de 5 horas, dijo Venceslao. Un secuestro a plena luz del día en una zona turística significa que son muy buenos o muy audaces. Ambos, dijo Gerardo. La voz en ese vídeo. Sé quién es. Todos lo miraron. Pedro Olmos. La expresión de Ramiro se oscureció. ¿El Pedro Olmos? El mismo. Felipe dejó de escribir. Jesucristo, se supone que está muerto. Se suponía que era muchas cosas, dijo Gerardo. Pedro Olmos. El nombre trajo recuerdos que Gerardo había intentado enterrar. Hace 15 años, Olmos había sido un ejecutor de nivel medio para el cartel de Cali. Un especialista en secuestro y extorsión. Educado en Miami, fluido en 4 idiomas, había dirigido operaciones que eran quirúrgicas en su precisión. Cuando el gobierno colombiano tomó medidas drásticas, la mayoría del antiguo liderazgo del cartel murió o fue a prisión. Olmos simplemente había desaparecido. La inteligencia sugería que se había reubicado en México, construyendo una nueva organización desde cero. Más pequeña que los antiguos carteles, más sofisticada. Se especializaba en objetivos de alto valor, hombres de negocios, políticos, turistas ricos. Sus operaciones eran limpias, profesionales, y tenía la reputación de cumplir siempre sus promesas. Si decía que te mataría, te mataba. Si decía que te dejaría ir, te dejaba ir. Gerardo se había cruzado con Olmos una vez durante una operación en Colombia. Habían allanado un complejo a las afueras de Bogotá, buscando a un ingeniero mexicano secuestrado. Olmos había estado allí, había escapado a través de una red de túneles que colapsó detrás de él. Gerardo había pasado 3 días rastreándolo a través de la selva antes de perder el rastro. Olmos había enviado un mensaje más tarde. Entregado a través de intermediarios. Dile al mexicano que la próxima vez no correré. Él sabe quién soy, dijo Gerardo. Esto no es aleatorio. Apuntó a Ximena específicamente. ¿Jugada de venganza?, preguntó Ricardo. O una prueba, dijo Ramiro. Ver si todavía estás operativo. No importa por qué, dijo Gerardo. Lo que importa es encontrarlo. Los dedos de Felipe volaron sobre el teclado. Si Olmos está dirigiendo la operación, estará en México, probablemente en Quintana Roo, cerca de sus cotos de caza. Pero es inteligente. No la mantendrá en su ubicación principal. ¿Cuántos sitios tiene? Según la inteligencia de la DEA y el CNI, que tiene 3 años de antigüedad, tenía al menos 5 propiedades en la región, villas, almacenes, ese complejo en la selva al oeste de Playa del Carmen. Necesitamos inteligencia actual, dijo Venceslao. Conozco a alguien, dijo Gerardo. Jorge Guzmán. ¿Lo recuerdan? Enlace del CNI en Bogotá. Rand dijo que todavía está en el juego. Lo último que escuché, era jefe de estación en la Ciudad de México. Gerardo caminó hacia su oficina, encontró otro número enterrado en sus viejos archivos. Eran las 4 de la madrugada. Pero Guzmán respondió al tercer tono. Este es un número que no he visto en mucho tiempo. Necesito un favor, Jorge. Gerardo Montes. Escuché que te retiraste. ¿Lo hice? Necesito volver por una noche. Una pausa. ¿Cuál es la situación? Gerardo explicó, manteniéndolo breve. Cuando terminó, Guzmán guardó silencio por un largo momento. Olmos es malas noticias. Lo hemos estado rastreando durante años, pero es un fantasma. Inteligente, cuidadoso, nunca se queda en un lugar por mucho tiempo. ¿Tienes ubicaciones actuales de sus propiedades? Tengo 3 direcciones confirmadas. Pero Gerardo, escúchame. No puedes ejecutar una operación así en el estado. Si te atrapan, no puedo ayudarte. Comenzarás un escándalo nacional. No estoy pidiendo permiso. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Otra pausa. Te enviaré lo que tengo. Canal encriptado. Mismo protocolo que usamos en Colombia. Pero Gerardo,
Olmos no es el mismo hombre al que te enfrentaste hace 15 años. Ha construido un imperio aquí abajo. Tiene dinero, recursos, protección. Estás entrando en un avispero. Entonces mejor llevo suficiente humo. Guzmán envió los archivos en menos de una hora. El equipo de Gerardo se reunió alrededor de la computadora portátil de Felipe estudiando imágenes satelitales e informes de inteligencia. 3 propiedades, una villa en la costa al norte de Cancún, aislada, seguridad pesada, un complejo de almacenes cerca de Playa del Carmen usado para logística, y un complejo en la selva a 40 millas tierra adentro accesible solo por un camino de tierra. La villa, dijo Ramiro. Ahí es donde estará. Cerca de Cancún, segura, demuestra poder. Demasiado obvio, dijo Ricardo. Él sabe que Gerardo no pagará. Está esperando un intento de rescate. La villa es una trampa. ¿Qué hay del almacén?, preguntó Venceslao. Almacenamiento y distribución, dijo Felipe, leyendo la inteligencia. Seguridad mínima, alta rotación. No es un lugar donde mantendrías a un rehén. El complejo, dijo Gerardo. Esa es su base real. Aislada, defendible, fuera de la red. También está a 40 millas dentro de la selva, dijo Ramiro. Un camino de entrada y salida. Si las cosas salen mal. Las cosas no saldrán mal. Trabajaron toda la noche, construyendo el plan. Felipe hackeó las redes de telecomunicaciones locales, mapeando la cobertura de torres celulares y frecuencias de radio. Venceslao bosquejó puntos de irrupción y posiciones de repliegue. Ricardo compiló suministros médicos y kits de trauma. Ramiro limpió y revisó armas sacadas de las diversas bolsas de lona ahora esparcidas por la sala de estar de Gerardo. Para el amanecer, tenían un plan. Arriesgado, agresivo, con alrededor de una docena de puntos donde todo podría salir catastróficamente mal. Pero era un plan. Necesitamos equipo, dijo Ran. Equipo serio. Armas, explosivos, equipo táctico. No podemos volar en comercial con eso. Déjame eso a mí, dijo Gerardo. Hizo otra llamada. Esta a Edgar Arriaga, un piloto privado con el que había trabajado durante sus días de contratista. Arriaga era dueño de un negocio de carga, volando equipo de construcción y suministros agrícolas a través de Centroamérica. También ocasionalmente volaba cosas que no aparecían en ningún manifiesto. Edgar, necesito un avión esta noche. Del aeropuerto del norte a algún lugar cerca de Cancún. Fuera de los libros. ¿Qué tan fuera de los libros? Completamente a oscuras. Eso es caro, Gerardo. Pagaré el doble de tu tarifa. Efectivo más pago por riesgo. ¿Qué voy a volar? 5 pasajeros y equipo que hará a la Guardia Nacional muy infeliz. Edgar se rió. ¿De vuelta en el juego por una sola noche? Puedo estar en el aeropuerto del norte a las 10 de la noche, pequeño hangar en el lado sur. Trae tu efectivo y tu equipo. Pero Gerardo, si esto sale mal. No lo hará. Eso es lo que todos dicen. Gerardo pasó el día haciendo los preparativos finales. Retiró 600,000 pesos de varias cuentas, pago para Edgar y gastos operativos. Escribió una carta a su abogado, la selló en un sobre con instrucciones de abrirla solo si no regresaba. Se paró en la habitación de Ximena durante mucho tiempo, mirando sus libros de texto de premedicina, las fotos pegadas en su espejo, el animal de peluche que había tenido desde que tenía 6 años. A las 6 de la tarde, su teléfono vibró. Otro vídeo del número desconocido. Este era más corto. ¿Ximena? Misma habitación de concreto. Mismas bridas. Pero ahora había un periódico en el encuadre. La fecha de hoy claramente visible. Prueba de vida. La voz de Olmos llegó de nuevo. 48 horas restantes. Señor Montes, espero que esté siendo sensato. Su hija está siendo muy valiente. Sería desafortunado si esa valentía se desperdiciara. Gerardo observó el rostro de Ximena. Estaba aterrorizada, pero no estaba rota. Había heredado su terquedad en más de un sentido. Envió un mensaje de texto al número desconocido. Estoy trabajando en conseguir el dinero. ¿Necesito más tiempo?
La respuesta llegó de inmediato. Sin extensiones. 72 horas. El reloj corre. Gerardo borró la conversación y fue a unirse a su equipo. A las 9 de la noche, cargaron el equipo en 2 camionetas. La de Ramiro y la de Venceslao. Estuches de armas, equipo táctico, explosivos, equipo de comunicaciones. Todo lo que necesitaban para una inserción hostil en un complejo fortificado. Condujeron por separado al aeropuerto del norte usando rutas diferentes. El avión de Edgar estaba esperando en el hangar como prometió. Un Beechcraft King Air bimotor con marcas civiles, completamente ordinario. Edgar mismo tenía 50 años, curtido con la mirada de un hombre que había visto demasiado para sorprenderse por algo. Bueno verte, Gerardo. A ti también. Gracias por esto. Agradéceme cuando estés de vuelta en tierra regia. Edgar asintió al equipo, cargando el equipo en el avión. ¿Estos son los mismos chicos de Colombia? La mayoría de ellos. Entonces Olmos va a tener una mala noche. Despegaron a las 11 de la noche, subiendo hacia el cielo oscuro. El vuelo tomaría 3 horas, aterrizando en una pequeña pista de aterrizaje cerca de Tulum que Edgar había usado antes. Sin torre, sin aduanas, solo una pista y algunos cobertizos de almacenamiento propiedad de alguien que no hacía preguntas siempre que la lana fuera buena. Gerardo se sentó en la parte trasera del avión revisando el equipo. Su viejo chaleco táctico todavía le quedaba, aunque había agregado unos kilos en 3 años. La Sig Sauer se sentía bien en su mano, peso y equilibrio familiares. Había añadido un cuchillo cavar a su cinturón. No reglamentario, solo preferencia personal. Ramiro se sentó frente a él limpiando su rifle, un Remington 700 con modificaciones personalizadas. Sabes, esto es una locura, ¿verdad? Probablemente. Bien. Solo quería asegurarme de que estábamos en la misma página. Felipe tenía su computadora portátil fuera, todavía extrayendo datos. He estado mapeando la organización de Olmos. Dirige a unos 50 tipos, la mayoría ex sicarios del cartel. Experimentados, bien armados, leales. El complejo tendrá al menos 20 en el sitio, tal vez más. 5 contra 20 dijo Ricardo. He enfrentado peores probabilidades. ¿Cuándo? Preguntó Venceslao. Michoacán 2004. Pero eras más joven y más estúpido entonces. Todavía eres estúpido, dijo Ramiro. Solo más viejo. A pesar de la tensión, se rieron. Se sentía como en los viejos tiempos. Estos hombres habían sido su familia una vez de una manera que solo los hermanos de combate podían ser. Ellos le habían confiado sus vidas y él les confiaba la suya. Ese vínculo no se desvanecía, no disminuía con el tiempo o la distancia. El avión descendió a través de la oscuridad. La voz de Edgar crepitó por el intercomunicador. 5 minutos para el aterrizaje. Bienvenidos al sur, caballeros. Traten de no comenzar una guerra. Sin promesas, dijo Gerardo. Aterrizaron en la pista oscura, Edgar apagando los motores tan pronto como las ruedas tocaron el suelo. Una camioneta estaba esperando. Otro de los arreglos de Edgar, una Ford destartalada que no atraería atención. Descargaron el equipo rápidamente, trabajando en silencio practicado. Edgar estrechó la mano de Gerardo. Estaré aquí por 12 horas. Después de eso, me voy. Terminaremos en 6. Seguro que sí. Edgar volvió a subir a su avión. Buena caza, Gerardo. Condujeron tierra adentro, siguiendo coordenadas GPS a una posición a 5 millas del complejo de Olmos. La selva era densa, viva con sonido. Insectos, pájaros, animales que Gerardo no podía identificar. Le recordaba a Colombia, a noches pasadas moviéndose a través de terreno similar. Estacionaron la camioneta en vegetación espesa, cubriéndola con ramas y redes. Desde aquí, iban a pie. Eran las 2 de la madrugada. 42 horas hasta la fecha límite de Olmos, pero Gerardo no tenía intención de esperar tanto tiempo. Se movieron a través de la selva en formación táctica. Felipe liderando con visión nocturna. Ramiro en seguridad trasera. Gerardo se quedó en el medio, su enfoque absoluto.
cada sonido, cada sombra, cada cambio en el viento. Lo procesaba todo, buscando amenazas. El complejo apareció a través de los árboles después de una hora de movimiento lento. Exactamente como la inteligencia de Guzmán había descrito. Muros de 3 metros, torres de vigilancia en cada esquina, una villa principal en el centro, dependencias esparcidas alrededor, luces brillaban en el patio. Gerardo contó 6 guardias visibles, armas automáticas colgadas sobre sus pechos. Establecieron un puesto de observación en vegetación densa a 200 metros. Ramiro ensambló su rifle, acomodándose en una posición de francotirador. Felipe sacó un micrófono direccional, escuchando conversaciones en el complejo. Wenceslao estudió los muros, planeando puntos de brecha. Ricardo organizó suministros médicos. Gerardo observó la villa a través de binoculares. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero se veía luz en el segundo piso. En una ventana, vio movimiento, una figura pasando demasiado rápido para identificar. «Tengo su frecuencia de radio», susurró Felipe. «Están usando comunicaciones encriptadas, pero encriptación antigua. Puedo romperla». «¿Cuánto tiempo?» «Dame 20 minutos». Mientras Felipe trabajaba, Gerardo estudió las defensas del complejo. Los muros eran de piedra y concreto, construidos profesionalmente. Las torres de vigilancia daban campos de tiro superpuestos. Cualquiera que se acercara quedaría atrapado en un fuego cruzado. La única puerta era de acero reforzado con una caseta de vigilancia. Trabajo profesional, pero había debilidades. La selva crecía cerca del muro este, proporcionando cobertura. El techo de la villa era plano, accesible, y los patrones de los guardias eran predecibles. Eran buenos, pero estaban cómodos, acostumbrados a que nadie fuera lo suficientemente estúpido como para atacarlos. «Lo tengo», dijo Felipe. «Sus comunicaciones están en vivo». «Escuchando ahora». Voces en español crepitaron a través de los auriculares de Felipe. Reportes de rutina. Rotación de guardias a las 3 de la madrugada. Están hablando de __. Están moviendo a la chica. La sangre de Gerardo se heló. ¿A dónde? Mañana por la mañana, ubicación diferente. Dicen que el patrón la quiere en un lugar más seguro. Está paranoico sobre intentos de rescate. Eso es porque sabe que voy en camino, dijo Gerardo. La línea de tiempo se acaba de adelantar. Los golpeamos ahora. ¿Ahora?, dijo Ricardo. Faltan 3 horas para el amanecer. No hemos terminado el reconocimiento. Si esperamos, se habrá ido. ¿Hacemos esto ahora o no lo hacemos en absoluto? Ramiro miró a través de su mira. Tu decisión, jefe. Estamos contigo. Gerardo revisó su reloj. 3 de la madrugada. El complejo estaría en alerta mínima. Los guardias se cansan de la vigilancia nocturna. En realidad era el momento óptimo. Si estuvieras lo suficientemente loco como para asaltar una posición fortificada con 5 tipos contra 20. Esta es la jugada, dijo Gerardo. Wenceslao, tú tomas el muro este. Planta cargas en 2 puntos. Hazlas estallar simultáneamente. Esa es nuestra brecha. Ramiro, tú te quedas aquí. Proporciona vigilancia. Cualquiera que parezca estar organizando resistencia, derríbalo. Felipe, tú estás en comunicaciones. Interfiere sus radios tan pronto como irrumpamos. Ricardo, tú vienes conmigo. Vamos a través de la brecha directo a la villa. Encontramos a Ximena y extraemos. ¿Qué hay de la exfiltración?, preguntó Felipe. De la misma manera que entramos. Rápido y ruidoso. Rápido y ruidoso es mi especialidad, dijo Wenceslao, sonriendo. Se movieron a su posición. Wenceslao desapareció en la selva, rodeando hacia el muro este con su kit de explosivos. Gerardo y Ricardo se movieron más cerca, encontrando cobertura a 50 metros del punto de brecha. Ramiro se acomodó en su escondite. Rifle entrenado en el complejo. Felipe preparó su equipo de interferencia, listo para codificar sus comunicaciones. El tiempo se estiró. El ritmo cardíaco de Gerardo se mantuvo constante, el entrenamiento anulando la adrenalina.
Había hecho esto 100 veces antes, tal vez más. Cada misión era diferente, pero los fundamentos nunca cambiaban. Velocidad, violencia, sorpresa. Su radio hizo clic. La voz de Venceslao apenas audible. Cargas colocadas. Listo a tu señal. Gerardo tomó aire. Pensó en el rostro de Ximena en ese vídeo. El terror en sus ojos. Pensó en Rebeca, quien le hizo prometer antes de morir que cuidaría de su hija. Pensó en Olmos, quien había hecho esto personal. Todas las unidades, esperen. Contó hasta 3. Ejecuten. La selva estalló. 2 explosiones masivas atravesaron el muro este, enviando piedra y concreto volando. Las alarmas chillaron. Gritos llenaron el complejo. El rifle de Ramiro ladró 1, 2 veces. Guardias en las torres cayendo como marionetas con cuerdas cortadas. Gerardo y Ricardo corrieron a través del humo y los escombros. Armas arriba. Un guardia tropezó a través de la brecha, desorientado. Ricardo le metió 2 rondas en el pecho. Otro apareció a su izquierda. Gerardo disparó, derribándolo. Cruzaron el patio en segundos. Más guardias salieron de las dependencias. El rifle de Ramiro continuó su ritmo constante. Crack, crack, crack. Cada disparo encontrando su objetivo. El equipo de interferencia de Felipe llenó el aire de estática, impidiendo la coordinación. La puerta principal de la villa se abrió de golpe. 3 guardias emergieron. Armas disparando. Gerardo se zambulló detrás de una fuente. Rondas chispeando en la piedra. Ricardo rodó a la derecha, se levantó disparando, derribó a un guardia. Gerardo eliminó a los otros 2 con dobles toques controlados. Irrumpieron en la entrada de la villa. El interior era opulento. Pisos de mármol, muebles caros, arte en las paredes. Venceslao apareció detrás de ellos. Humo todavía aferrándose a su chaqueta. Paredes despejadas. Tenemos unos 2 minutos antes de que organicen un contraataque. Segundo piso, dijo Gerardo, ahí es donde estaba la luz. Subieron por la escalera. Despejando habitaciones. Vacía. 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 Entonces voces en español discutiendo. Una puerta al final del pasillo. Gerardo la abrió de una patada. La habitación era un dormitorio lujosamente amueblado. Un hombre estaba junto a la ventana, teléfono en mano. No era Olmos. Rasgos más jóvenes, más duros. Uno de sus tenientes. Dejó caer el teléfono, alcanzó una pistola en la cómoda. Ricardo le disparó en el hombro. El hombre cayó gritando. ¿Dónde está ella?, exigió Gerardo. El hombre se agarró el hombro, la sangre filtrándose entre sus dedos. Estás muerto. Todos están muertos. ¿El jefe? Guau. Gerardo presionó su pistola contra la cabeza del hombre. Última oportunidad. ¿Dónde está la chica? Sótano. Sala de procesamiento. Pero nunca. Gerardo lo golpeó con la pistola dejándolo inconsciente y volvió al pasillo. Sótano. Venceslao. ¿Sabes lo que significa sala de procesamiento? Sí. Lugar donde preparan a la gente para su eliminación. La expresión de Venceslao era sombría. Necesitamos movernos rápido. Encontraron escaleras que conducían hacia abajo. El sótano era más frío, más industrial. Paredes de concreto, tuberías expuestas, iluminación fluorescente. Puertas alineadas en el pasillo. Almacenamiento. Sala de generadores. Lo que parecía una oficina. Al final del pasillo, una puerta reforzada cerrada con llave. Venceslao. Atrás. Venceslao plantó una pequeña carga en el mecanismo de la cerradura. La explosión fue controlada, precisa, volando la cerradura sin derribar la puerta. Gerardo la abrió de una patada y entró rápido. La habitación era exactamente lo que había temido. Piso de concreto, rejillas de drenaje, luces industriales, una mesa con restricciones, pero estaba vacía. No había Ximena.
Ella no está aquí, dijo Ricardo. La mente de Gerardo corría. El teniente había dicho sala de procesamiento. Tal vez estaba mintiendo. O tal vez. Un motor rugió afuera. Gerardo corrió de vuelta escaleras arriba a través de la villa hacia el patio. Una SUV negra corría hacia la puerta. Guardias disparando tiros de cobertura desde las dependencias. La voz de Ramiro crepitó por la radio. Vehículo saliendo del complejo hacia el este. ¿Debería tomarlo? Negativo, dijo Gerardo. Podría ser ella ahí dentro. Lo necesitamos intacto. La SUV atravesó la puerta dañada y desapareció en la selva. Tenemos compañía, dijo Venceslao. Más guardias estaban emergiendo de las dependencias. Al menos una docena. Hora de irse. Lucharon su camino de regreso a la brecha en el muro este, disparando fuego de supresión. Ramiro continuó eliminando objetivos desde su posición de francotirador. Lograron pasar justo cuando los guardias del complejo comenzaron a organizar una defensa adecuada. La selva se los tragó. Detrás, los sonidos de persecución, gritos, motores arrancando. Llegaron al puesto de observación. Ramiro ya estaba empacando su rifle. Eso salió bien. Ella no estaba allí, dijo Gerardo. Lo vi, pero tenemos problemas más grandes. Esa SV fue al este y acaban de pedir refuerzos por radio. Tenemos unos 10 minutos antes de que esta selva esté plagada de sicarios. Entonces perseguimos a la SV, dijo Gerardo. Felipe dijo con cuidado. No sabemos si ella estaba en ese vehículo. Podría ser un señuelo. Podría ser Olmos evacuando. Necesitamos pensar esto bien. No hay tiempo para pensar. Esa es la única pista que tenemos. Se movieron rápido a través de la selva, siguiendo el camino de tierra que la SV había tomado. Pero rastrear un vehículo a pie era inútil. Después de 20 minutos, tuvieron que admitir la derrota. Necesitamos un nuevo plan, dijo Ricardo. El teléfono de Gerardo vibró. Número desconocido. Contestó sin hablar. La voz de Olmos llegó suave y divertida. Señor Montes, eso fue toda una demostración. Impresionante, realmente. 23 de mis hombres muertos. Complejo severamente dañado. Todavía tienes habilidades. ¿Dónde está mi hija? Segura por ahora. Pero me temo que tu pequeña incursión ha complicado las cosas. Te di 72 horas como cortesía. Violaste esa cortesía. Así que los términos han cambiado. ¿Qué términos? ¿Quieres a tu hija de vuelta? Ven a buscarla personalmente, solo. Te estoy enviando una dirección por mensaje de texto. Estate allí al amanecer. Solo tú, señor Montes. Si veo a tus amigos, si veo a alguien más, tu hija muere. ¿Estamos claros? Cristalinos. Bien. Y señor Montes, he estado esperando 15 años para terminar lo que empezamos en Colombia. No me decepciones. La línea se cortó. Llegó un mensaje de texto. Coordenadas GPS y 2 palabras, ven a casa. Gerardo le mostró el mensaje a su equipo. Ramiro estudió las coordenadas en su teléfono. Esa es la villa, la de la costa. Te está desafiando, dijo Felipe. Esto es personal para él también. Es una trampa, dijo Ricardo. Tiene que serlo. Por supuesto que es una trampa, dijo Gerardo. Pero también es nuestra única opción. Entonces vamos todos, dijo Ramiro. No, él la matará si los ve. Esto tengo que ser yo solo. Eso es suicidio. Tal vez, pero es la única manera. Discutieron durante 5 minutos. Intenso. Acalorado. Nadie retrocedía. Finalmente, Gerardo cortó por lo sano. Esto no es un debate. Voy solo. Ustedes extraen al aeródromo, vuelvan a casa. Si no salgo. A la chingada con eso, dijo Venceslao. No vinimos todo este camino para dejarte colgado. Entonces manténganse cerca, pero manténganse ocultos. Si las cosas salen mal, pueden improvisar, pero yo entro solo.
Eso es definitivo. Regresaron a la camioneta y condujeron hacia la costa mientras el amanecer rompía sobre la selva. La villa estaba a 2 horas de distancia. Tiempo suficiente para planificar, para pensar, para prepararse para lo que sea que Olmos tuviera esperando. Tiempo suficiente para darse cuenta de que podría no salir vivo. Pero Gerardo había hecho las paces con esa posibilidad hace años. Todo lo que importaba era sacar a Ximena a salvo. Todo lo demás era secundario. La costa apareció a través de los árboles, playas vírgenes, agua turquesa, el tipo de paraíso que atraía a turistas de todo el mundo. La villa se asentaba en un promontorio, aislada, hermosa, con una vista que probablemente costaba más de lo que Gerardo había ganado en toda su carrera militar. Estacionaron a 1 milla de distancia. Gerardo revisó sus armas. Sig Sauer, cuchillo cavar. 2 cargadores de repuesto. No mucho para entrar en una trampa. ¿Seguro de esto?, preguntó Ramiro. No, pero lo haré de todos modos. Estaremos observando. A la primera señal de problemas. Lo sé. Gerardo caminó por la carretera solo. El sol de la mañana a su espalda. La villa se hacía más grande con cada paso. Paredes blancas, techo de tejas rojas, palmeras meciéndose con la brisa. No había guardias visibles, pero estarían allí. Observando, esperando. La puerta estaba abierta. Una invitación. Gerardo caminó a través de ella hacia un patio decorado con fuentes y jardines. Aún sin guardias, solo silencio y el sonido de las olas. Señor Montes. La voz vino de un balcón del 2.º piso. Bienvenido. Por favor, entre. La puerta principal está abierta. La voz de Olmos. Cordial, casi amistosa. Gerardo entró en la villa. El interior era magnífico. Techos altos, muebles caros, arte que probablemente pertenecía a museos. Y en el centro de la sala principal, sentado en una silla de cuero, estaba Pedro Olmos. Parecía mayor de lo que Gerardo recordaba. 55, tal vez 60, cabello gris, líneas alrededor de sus ojos, pero todavía en forma, todavía agudo. Llevaba pantalones de lino blanco y una camisa de seda, sosteniendo un vaso de lo que parecía whisky. Se ve bien, señor Montes. La jubilación le sienta bien. ¿Dónde está mi hija? Directo. Siempre aprecié eso de usted. Olmos bebió su trago. Ella está aquí arriba. ¿Ilesa? Lo prometo. Pero antes de discutir su liberación, usted y yo necesitamos tener una conversación. ¿Sobre qué? ¿Sobre respeto? ¿Sobre consecuencias? ¿Sobre el hecho de que hace 15 años me cazó a través de la selva como un animal? Sobreviví a esa caza, señor Montes, pero nunca la olvidé. Construí todo esto. Hizo un gesto hacia la villa para probar que era más que una presa. Para probar que yo era el cazador. ¿Es eso lo que es esto? ¿Venganza? No. Esto es una lección. Usted interrumpió mi operación en Colombia. Mató a mis colegas. Me hizo correr. Y esta noche mató a 23 más de mis hombres, destruyó mi complejo. Las acciones tienen consecuencias, señor Montes. Entonces arreglemos esto, dijo Gerardo. Tú y yo. Deja ir a Ximena y podemos terminar lo que empezamos. Olmos sonrió. Esperaba que dijera eso. Pero primero, la demostración. Chasqueó los dedos. Una puerta se abrió y 2 guardias entraron, arrastrando a alguien entre ellos. El estómago de Gerardo cayó. Era Daniel Ávila. El hermano de Maite, el tipo de finanzas que había estado en el viaje. Su rostro estaba magullado. Ojo hinchado y cerrado, sangre costrosa en su nariz. El señor Ávila aquí fue muy útil, dijo Olmos. Nos contó todo sobre los planes de viaje de su hija, su hotel, su horario, todo por el precio de su propia vida. Daniel miró a Gerardo con vergüenza y terror. Lo siento. Lo siento mucho. Dijeron que me dejarían ir si cooperaba. Y cumplo mis promesas, dijo Olmos. Sacó una pistola chapada en oro del interior de su chaqueta y le disparó a Daniel en la cabeza.
El cuerpo se desplomó al suelo. La sangre se acumuló en el mármol blanco. Eso es lo que les pasa a los que traicionan a sus amigos, dijo Olmos tan casualmente como si acabara de aplastar una mosca. Ahora bien, su hija. Gerardo se obligó a mantener la calma, a no reaccionar ante el asesinato que acababa de presenciar. ¿Dónde está ella? ¿Arriba? Tercera puerta a la izquierda. Adelante, tómela. Es libre de irse. ¿Así nada más? Así nada más. Soy un hombre de palabra, señor Montes. Su hija no ha hecho nada para ofenderme. Esto siempre fue sobre usted y yo. Era demasiado fácil. Pero Gerardo no tenía opción. Se movió hacia las escaleras, observando a Olmos todo el tiempo. El hombre solo sonrió y bebió su whisky. Gerardo subió al segundo piso, encontró la tercera puerta, la abrió. Ximena estaba sentada en una cama, con las manos todavía atadas con bridas, pero por lo demás ilesa. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron con alivio y terror. Papá. Él cortó sus bridas con su cuchillo, la atrajo a sus brazos. Ella estaba temblando. Está bien. Te tengo. Nos vamos a casa. Él te va a matar, susurró ella. Me lo dijo. Dijo que me dejaba ir para poder matarte. Lo sé. Quédate detrás de mí. Volvieron a bajar las escaleras. Olmos todavía estaba en su silla, la pistola descansando en su regazo. Qué conmovedor, dijo. Las reuniones familiares siempre me emocionan. Ahora, Ximena, querida, por favor sal afuera. Camina directo por la carretera. Mis hombres han sido instruidos para no detenerte. Eres libre. Papá. Vete, dijo Gerardo suavemente. Ponte a salvo. Mi equipo está ahí fuera. Ellos te encontrarán. No puedo dejarte. Puedes y lo harás. Ahora vete. Ximena miró entre él y Olmos, lágrimas corriendo por su rostro. Luego corrió por la puerta a través del patio hacia la puerta. Gerardo observó hasta que ella desapareció. Luego se volvió hacia Olmos. Tu turno, dijo Olmos. Obtuviste lo que querías. ¿Por qué no simplemente dejas esto pasar? Porque necesita entender algo, señor Montes. No soy el hombre que cazó en Colombia. No soy una presa. Soy el depredador alfa aquí. Y los depredadores alfa no dejan los desafíos sin respuesta. Entonces responde. Olmos se puso de pie, dejando su vaso a un lado. La pistola de oro permaneció en su mano, pero apuntando al suelo. Muy bien, pero hagamos esto interesante. Podría simplemente dispararle, pero ¿dónde está el deporte en eso? No, creo que deberíamos arreglar esto a la antigua. Puso la pistola en una mesa auxiliar a 6 metros de distancia de ambos, luego dio un paso atrás. El primero en llegar al arma gana. ¿Justo? Nada de esto era justo. Olmos estaba más cerca del arma por al menos 3 pasos. Pero a Gerardo se le habían acabado las opciones. A la de 3, dijo Olmos. 1. Los músculos de Gerardo se tensaron. 2. Todo se ralentizó. Gerardo vio la distancia al arma, vio la posición de Olmos, calculó ángulos y tiempos. 3. Ambos se movieron. Olmos se lanzó por el arma. Mano extendida. Gerardo se zambulló hacia adelante, no hacia el arma, sino hacia Olmos, clavando su hombro en la sección media del hombre. Cayeron al suelo juntos, deslizándose sobre el mármol pulido. Olmos era rápido, recuperándose rápidamente, lanzando golpes. Gerardo bloqueó, contraatacó. Años de entrenamiento cuerpo a cuerpo tomando el control. Forcejearon, rodaron, cada uno intentando obtener ventaja. Olmos alcanzó un cuchillo en su tobillo. Gerardo vio el destello de la hoja, se apartó, sintió que le cortaba el antebrazo. Corte superficial, doloroso, pero no incapacitante. Agarró la muñeca de Olmos, torció fuerte, escuchó huesos crujir. El cuchillo cayó lejos ruidosamente. Se separaron, ambos respirando con dificultad. La muñeca derecha de Olmos colgaba en un ángulo extraño, rota,
pero su mano izquierda salió disparada, agarrando la pistola de oro de la mesa. La levantó, el dedo apretándose en el gatillo. El cuchillo Kabar de Gerardo estaba en su mano sin pensamiento consciente, desenfundando, lanzando, todo en un movimiento fluido. Años de práctica, cientos de horas entrenando el mismo movimiento hasta que fue pura memoria muscular. La hoja se enterró en la garganta de Olmos. El arma se disparó, pero el tiro salió desviado, impactando en el techo. Olmos se tambaleó hacia atrás, ambas manos agarrando el cuchillo, la sangre bombeando entre sus dedos. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock y la incredulidad. Trató de hablar pero solo logró un gorgoteo húmedo. Luego sus rodillas se doblaron y colapsó. Gerardo se paró sobre él, viendo la vida desvanecerse de los ojos de Pedro Olmos. Tomó tal vez 30 segundos. Se sintió como más tiempo. Cuando terminó, cuando Olmos yacía inmóvil en un charco de sangre que se extendía, Gerardo caminó hacia donde había caído la pistola de oro. La recogió. Notó la artesanía. Trabajo personalizado, caro. Un trofeo de un hombre que había pensado que era intocable. Gerardo la dejó en el suelo y salió de la villa. Afuera, el sol estaba completamente arriba ahora. Luz brillante de la mañana pintando el océano. Encontró a Ximena bajando por la carretera, rodeada por su equipo. Ramiro le había dado su chaqueta. Ella estaba llorando. Ricardo revisándola por lesiones. Cuando vio a Gerardo, corrió hacia él de nuevo. Él la abrazó fuerte, sintiendo el peso de las últimas 48 horas finalmente asentándose sobre sus hombros. «¿Está?» comenzó ella. «Se ha ido. Se acabó». Sirenas gemían en la distancia. Policía estatal probablemente respondiendo a informes de disparos. «Hora de irse», dijo Felipe. Llegaron al avión de Edgar con 20 minutos de sobra. Edgar ya estaba calentando los motores cuando subieron a bordo. «¿Viaje exitoso?», preguntó. «Podría haber salido mejor», dijo Gerardo. Estaban con las ruedas arriba antes de que la policía llegara a la villa. El vuelo a casa fue tranquilo. Ximena dormía contra el hombro de Gerardo, exhausta. El equipo limpió armas, organizó el equipo, se preparó para el reingreso a sus vidas civiles. Ramiro se sentó junto a Gerardo. «¿Qué cosa?» «Sí. ¿Estás bien?» Gerardo pensó en ello. En Olmos yaciendo muerto en esa villa. En la ejecución de Daniel Ávila. En las elecciones que había hecho y la vida que había dejado atrás hace 3 años. «Lo estaré», dijo. Aterrizaron en el aeropuerto del norte justo después del mediodía. Edgar los ayudó a descargar el equipo, tomó su pago, no hizo preguntas sobre la sangre en sus ropas o la chica que había estado desaparecida 48 horas. «¿Necesitas algo más?», dijo Edgar. «¿Sabes cómo contactarme?» «Gracias, pero creo que he terminado con esta vida para siempre ahora». «Eso es lo que todos dicen». Gerardo condujo a Ximena a casa en su camioneta. Ella miraba por la ventana, sin hablar. Procesar el trauma no desaparecía solo porque el peligro había terminado. En la casa, le preparó té, la envolvió en mantas, la dejó llorar. Lidiarían con la historia oficial más tarde. Secuestro, escape, detalles que satisfarían a la fiscalía y a las autoridades sin revelar la verdad completa. Esa noche, después de que Ximena finalmente hubiera caído en un sueño exhausto en el sofá, Gerardo se paró en su oficina. Abrió la caja fuerte de armas, guardó su Sig Sauer, la cerró, luego tomó el sobre con los 6 números de teléfono y lo quemó en el fregadero de la cocina, viendo el papel convertirse en ceniza. Esos números estaban comprometidos en la memoria de todos modos. Pero el gesto se sentía importante. Una línea trazada, un capítulo cerrado. Su teléfono sonó. Número desconocido, pero no el desechable de Olmos. Gerardo contestó. «Señor Montes. Jorge Guzmán. Escuché sobre lo que pasó en la villa». «Sí. La declaración oficial es que Pedro Olmos fue asesinado durante una disputa con un cartel rival». «Muy conveniente. La DEA y el CNI lo están llamando una gran victoria contra el crimen organizado. Me alegra haber podido ayudar. Escucha, sé que no podemos hablar de esto. No oficialmente,
Pero lo que hiciste. Olmos fue responsable de docenas de secuestros, cientos de asesinatos. Eliminaste a un jugador importante. No lo hice por el CNI, Jorge. Lo hice por mi hija. Lo sé, pero aún así. Gracias. Gerardo colgó. Se sirvió un whisky. Del bueno. La botella que Rebeca había comprado para su aniversario hace años. La había estado guardando para una ocasión especial. Esto se sentía lo suficientemente especial. Afuera, el crepúsculo se asentaba sobre Monterrey. En algún lugar, su antiguo equipo estaba regresando a sus vidas. Ramiro a su campo de tiro, Felipe a su firma de seguridad cibernética, Ricardo a su consultoría médica, Venceslao a lo que fuera que hacía en Sonora. Todos responderían cuando él llamara, dejarían todo, arriesgarían sus vidas. Ese tipo de lealtad era rara. Ximena se movió en el sofá, murmurando en sueños. Gerardo la cubrió con otra manta, apartó el cabello de su rostro. Se parecía tanto a Rebeca. Misma estructura ósea, misma determinación. Incluso dormido, había cumplido su promesa, cuidando de su hija, protegiéndola de monstruos, aunque significara convertirse en un monstruo él mismo por 48 horas. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje de texto de Ximena enviado antes, pero entregado justo ahora. Te amo, papá. Gracias por siempre mantenerme a salvo. Gerardo sonrió, guardó el mensaje y apagó su teléfono. Mañana, volvería a ser un contratista, a trabajos de renovación y vida normal. Pero esta noche se sentó en su casa tranquila, hija a salvo, enemigos muertos, y se permitió sentir algo que no había sentido en 3 años. Paz. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.